Primer objetivo de la meditación: estabilizar la atención. El término concentración es un poco vago, puede significar muchas cosas. Yo prefiero usar el término estabilidad de la atención o atención estable. Esto nos va a servir mejor para analizar correctamente el concepto de estabilizar la atención. Dirigir y sostener la atención es simplemente elegir un objeto que va a ser nuestro objeto de meditación y sostener la atención ininterrumpida sobre él. Controlar el ámbito de la atención significa controlar la amplitud del foco y ver qué se incluye y qué se excluye dentro de lo que queremos investigar. En la vida diaria, la atención significa un cúmulo de distracciones en los cuales estamos inmersos. El cultivo de la atención estable va a hacer que podamos enfocarnos en un solo objeto con más facilidad y así tener una percepción más tranquila y estable. La atención estable será también una herramienta para investigar todo lo que sucede dentro de nuestra mente. Para poder cultivar la atención estable es preciso conocer cuáles son sus opuestos. Sus opuestos son los movimientos espontáneos de la atención. Estos movimientos espontáneos de la atención son tres. La atención se puede mover explorando, se puede mover siendo atrapada y se puede mover alternando. Vamos al primer movimiento. La atención se mueve explorando. Estos movimientos de la atención se producen cuando nuestra atención se posa de objeto en objeto, puede ser un objeto externo o un objeto interno dentro de nuestra mente, y fija su atención momentáneamente. Segundo, nuestra atención puede ser atrapada. Atrapada significa que nuestra atención es movida involuntariamente para atender un objeto de carácter urgente o muy llamativo, según el criterio de la conciencia periférica. Por ejemplo, estamos hablando de una reunión y pasa una ambulancia o sentimos una bocina, nuestra atención se va a dirigir involuntariamente ante ese hecho inusual. Tercero, la atención también se puede mover alternando. Alternando significa que la atención está saltando de un punto a otro en forma rápida. Nos puede parecer en la vida cotidiana que estamos atendiendo a más de una cosa a la vez. Esto es imposible. La atención solo puede posarse en un objeto a la vez. Cuando nos parece que estamos atendiendo a dos o más cosas a la vez, en realidad lo que pasa es que la atención va saltando de objeto en objeto y equilibra los tiempos más o menos en la misma cantidad. Nosotros tenemos la percepción de que estamos atendiendo las dos o tres cosas a la vez, pero en realidad está saltando. Los meditadores nos podemos dar cuenta de ello, porque al hacernos conscientes de que salimos del objeto focal, lo dejamos de atender. Eso es una de las maneras de darnos cuenta de que la atención no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué es la conciencia periférica? Nuestra experiencia cognitiva consta de dos partes fundamentales: la atención y la conciencia periférica. La atención es investigativa, apunta a un solo lugar, lo investiga
tiene fuerte presencia del yo y nos podemos identificar con los objetos que son investigados por la atención. La otra parte de la experiencia cognitiva se llama la conciencia periférica. La conciencia periférica son todos las otras ventanas disponibles fuera del foco de atención. Estos nos darán un entorno de dónde estamos, de qué estamos haciendo, y es poco conceptual, casi nada conceptual, es integradora, es holística, se ocupa mayormente de integrar las partes sin posar la atención ni investigar uno por uno los objetos que se encuentran en ella. La atención y la conciencia periférica son dos elementos fundamentales para tener una buena información del entorno. Por eso dentro de la meditación hablamos de sati, que es la ideal combinación o la ideal interacción entre la atención y la conciencia periférica. Es en los desbalances de esta comunicación donde tenemos una mala información, cometemos errores y nos llevará al sufrimiento. Practicar el sati, o sea, la buena comunicación de la atención y la conciencia periférica, es uno de los objetivos primarios de la meditación en los primeros pasos.